Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome sus asientos, amados hermanos. Bienvenidos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Estamos viviendo tiempos no fáciles. Y estos tiempos son tiempos en que necesitamos, sobre todo, ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Cuando los discípulos supieron que el Señor se iba, el corazón se les llenó de tristeza. Pero entonces el Señor Jesús les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Pero si yo me fuere, lo enviaré. Y dijo del Espíritu Santo de Dios: cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas. Él les guiará en toda verdad. Gloria a Dios. ¿Cómo ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? Es el tema en esta noche y damos gracias a Dios por esta semana que se está yendo rápida. Hemos contado con la bendición de dos pastores amigos que apreciamos mucho. El pastor Aníbal Castellano, que conozco ya de años. Hay pastores que usted los conoce y no los olvida, ¿verdad? Y apreciamos mucho al pastor Aníbal, su amistad, su compañerismo. Y también nos visita, juntamente con el pastor Aníbal, el pastor Ángel Castellano, que es hijo del pastor Aníbal. El pastor Ángel Castellano ahora mismo está pastoreando la iglesia Esmirna en el estado de Connecticut. Y es para mí un privilegio dejar con ustedes la participación del pastor Ángel esta noche, compartiéndonos este tema: cómo ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida al pastor Ángel. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aleluya. Como así ha dicho vuestro pastor Ángel Castellano, pastoreando ya 9 años en la ciudad de Waterbury, y en este octubre celebramos nuevamente esos años que el Señor continúa a la iglesia Esmirna misionera. Pero ¿qué tal si aprovechamos el tiempo, oramos y entramos a lo que el Señor nos ha traído en esta noche? Mi esposa le manda saludos, la iglesia le manda saludos, y recíbalo de parte de nosotros con mucho cariño, mucha bendición. Amén. Vamos así a cerrar nuestros ojos y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Todo lo que hacemos y podamos hacer en el Señor es por la gracia del Señor. Es porque Él ha permitido esta oportunidad, y le damos gracias al pastorado, la iglesia, nuestros hermanos pastores Medina, el súper, como le decía mi papá, el súper. Tienen un pastor muy bueno, un hombre de Dios que ama la obra del Señor juntamente con su familia. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que tú nos das. Este tema es un momento muy importante, un tema muy importante, Señor, para cada uno de nosotros. De ser sensibles a la voz del Espíritu,
de ser sensibles cuando Él nos habla, de ser sensibles cuando Él se acerca, Señor, y sabemos que toda sabiduría proviene de ti, que nada podemos dar si tú no lo impartes primero, Señor. Por lo tanto, Señor, continuamos en confianza en ti, que haya edificación, exhortación en esta noche, y que cada uno de nosotros salgamos, Señor, revestidos de tu palabra, y que esa palabra continúe aumentando nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén and amén. Entonces, cuando hablamos de ser sensibles a la voz del Espíritu, se sobreentiende que va añadido la oración, va añadido el ayuno. Pero en esta noche no voy a hablar de ninguna de las dos, sino que hay otros 3 puntos que el Espíritu de Dios me ha llevado a entrar para todos nosotros. Aunque la oración y el ayuno es muy importante todos los días de nuestras vidas como creyentes, muy importante mantener la oración, el hablar con Dios, el ayuno, el tiempo con el Señor. Pero créeme que muchos oran y aún no oyen cuando Dios les habla. Muchos ayunan y tristemente salen sin la guianza del Señor, porque hay varios puntos que necesitamos comprender, amados hermanos, todos nosotros, para así cuando entramos en oración, entremos en ayuno, lo hagamos con la actitud correcta, el pensamiento correcto, el corazón correcto. Entonces mi oración es eficaz, entonces el ayuno es bueno cuando me acerco al Señor correctamente. Así que hay 3 cositas que les voy a dar rapidito y vamos a entrar en ellas, que vamos a hablar en este momento. Amén. Y una de ellas es arrepentimiento. Arrepentimiento. El segundo sería sometimiento. Y el tercero sería conocimiento. De esos 3 puntos vamos a hablar en esta noche. Vaya conmigo, Hechos, capítulo 2. Y mantenga su palabra abierta, y de estas cosas vamos a entrar en varios versos de la Escritura del Señor. Hechos capítulo 2, 38 y 39. Cuando lo tengan me indiquen con un amén y así continuamos. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea que es para todos que el Señor llama. Y créeme que todos conocemos y entendemos que Jesucristo murió por toda la humanidad y llama a la humanidad a arrepentimiento. Y a todos que ¿verdad?, se acercan al Señor, Pedro está hablando para recibir el don del Espíritu Santo. Hay 2 cositas que vamos a entrar de lleno: arrepentimiento, bautismo. Y cuando hablamos de arrepentimiento a la iglesia del Señor, muchas veces pensamos que el arrepentimiento es simplemente para el pecador, y de esa cosita vamos a hablar. Amén. Porque si el arrepentimiento se trata de que haya un dolor por un acto cometido, un sentimiento de dolor. Hice tal cosa, ¿cómo yo pude hacer esto? Me duele el corazón ver hecho aquello que hice en mi pasado, y cambio, ¿verdad?, el camino ese para seguir otro camino y no tocar lo que toqué en mi pasado. Y vamos a ver lo que el Señor expresa en el libro de Joel, porque muchos expresan la palabra que en los últimos días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero mira cómo el Señor expresa esta palabra. Vaya conmigo el libro de Joel capítulo 2, verso 12 en adelante. Arrepentimiento.
Y claro, siempre le doy oportunidad dentro del estudio, dentro de lo que es la enseñanza, a una persona que tenga algo que añadir, amén, pueda hacerlo. Pero sabemos que tenemos que ser sabios y el tiempo es corto, o si hay algo que añadir, hay algo que expresar, tiene unos segunditos para hacerlo. Amén, pero que se trate de lo que estamos hablando. Y así podemos mantenernos en la enseñanza. Verso 12 de esta manera, mira el Señor hablando. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Usted ve que la oración está, el ayuno está, pero Él está hablando con todo que vuestro corazón, arrepentimiento de todo corazón, clamad, ayunad, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y que se duele del castigo. Y continúa el Señor, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dará bendición tras él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y brincamos al 17 y continúa el Señor hablando, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio su heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y lo lindo que el Señor continúa hablando, que aquellos que se vuelvan a Él, el 18, 19, 20 en adelante, el Señor continúa hablando que aquellos que se vuelven a Él, viene bendición. Viene bendición. Y brincamos al 28, donde dice, y después de esto, que es donde muchas veces no miramos. Vamos a ser llenos, vamos a ser bautizados, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, pero aquí dice, y después de esto, o sea, ¿de qué? Después del arrepentimiento genuino, después de un arrepentimiento de lo profundo del corazón, después de un arrepentimiento, amado hermano, como dije unos minutos atrás, unos segundos atrás, genuino, porque un arrepentimiento genuino nos continúa siguiendo en este caminar. Porque comprendemos, amado hermano, que todos somos hechos de barro. Comprendemos, amado hermano, cuando estamos delante de la presencia del Señor y el profeta Isaías da una muestra de lo que estoy hablando. En el primer capítulo, él señala a los demás. Están mal, dar una palabra del Señor, pero él señala a los demás. Están mal, están terribles. Pero ya en el capítulo 6, cuando él ve la gloria del Señor, cuando la gloria del Señor cubre el templo completo, entonces se da Isaías de cuenta, yo también soy hombre de labios inmundos, yo también vivo alrededor de hombres de labios inmundos. O sea que él no ahora está señalando a los demás, sino que él también está dando cuenta de que yo también soy hombre, yo también tengo faltas, yo también necesito acercarme cuando me es necesario, yo también tengo flaqueza y en esa flaqueza tiene que llegar también arrepentimiento en mi vida. En mi vida. ¿Cuándo cabe arrepentimiento en nuestras vidas? Hay una enseñanza muy linda. Cuando vosotros traéis vuestras ofrendas al Señor. Y si hay algo entre hermanos, ¿qué dice la Escritura? Id a tu hermano, dejad la ofrenda y ir a vuestros hermanos y reconcíliese. O sea que ahí hay que perdón y ahí hay arrepentimiento. El que hizo el acto para ofender se arrepiente y el otro lo perdona. Entonces vemos diferentes aspectos que no solamente el pecador, sino que en este caminar muchas veces desobedecemos al Señor. El Señor nos da una palabra y yo quiero hacer otra. Y hay muchos ejemplos. Jonás es uno de ellos que ahorita vamos a hablar, que Dios le da una palabra y él quiere tomar otro camino. Y aunque no pecó en el sentido de robar, aunque no pecó en el sentido de adulterio, aunque no pecó en el sentido de esos pecados que podemos poner en una lista, pecó en contra de Dios porque desobedeció. Y eso es lo que es pecado, desobedecer. Y tuvo que arrepentirse. En el fondo del mar, dentro de un pez,
allí rogó al Señor, allí se arrepintió. Pero vemos, amado hermano, que es una necesidad dentro, no solamente para el pecador, pero dentro de nuestra vida, de reconocer que somos todos dependientes del Señor, que podemos flaquear, que la Escritura sí nos dice que todos estamos siendo perfeccionados hasta el día de Cristo, que nadie puede decir yo lo he alcanzado todo, yo soy santo, yo no fallo. O sea que llega un momento donde tenemos que reconocer mi falta, reconocer mi momento de caída o mi momento de mal. Otro ejemplo puedo dar para continuar. Entre matrimonios muchas veces pasan situaciones difíciles y hay pleitos. Y a veces no queremos arrepentirnos de lo que dijimos o de lo que hicimos. Y siempre queremos culpar, como hizo Adán, la mujer que me diste, por eso comí. Siempre queremos tener la culpabilidad a otro, cuando muchas veces soy yo también culpable de un acto, de un hecho dentro de este caminar. Y Dios nos habla de arrepentimiento. Y cuando tenemos eso en mente, amado hermano, de que yo también soy barro, de que no me hace más ser pastor que un hermano sentado en la congregación, de que no me hace más un título, amado hermano, siempre voy a tener en mente una humildad que cuando sí fallo, reconocer y me arrepiento. Y me arrepiento. Entonces mantengo esa relación con Dios íntima, amado hermano, porque reconozco mis faltas. Por eso era lo bello de David. David cuando fallaba, ¿qué hacía? Corría a los pies del Señor. Uno de sus dichos era: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Por eso, aún en sus faltas y en situaciones difíciles, la Escritura nos enseña que David tuvo un corazón de ¿qué? Usted lo sabe, conforme al corazón de Dios. Porque en momentos difíciles, en momentos cuando falló, reconoció y se arrepintió. Se arrepintió. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento cae en nuestra vida diariamente? Porque Dios va perfeccionándote, como también va perfeccionándome. Y en momentos de dificultad o caída, reconocer y arrepentirnos. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Para que entendamos también lo que estamos hablando y la Escritura nos enseña. Capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sino que pensemos con esa medida de fe que Dios nos ha dado. Amén. No pensemos más alto. Que tengamos ese mismo sentir como en Cristo, ¿ok? Que se humilló. Amén. Que estemos con ese mismo pensar y no pensemos más de lo que somos en el Señor. Al fin, como dice el siervo, y nos enseña la Escritura, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Sino lo que Dios me mandó a hacer, eso fue lo que cumplir. Amén. En el Señor. Entonces el Señor nos habla de arrepentimiento a través de Pedro. Y luego Pedro habla estas palabras de bautismo. Para llegar donde el Señor nos quiere llevar. Porque hay que ver un comienzo para poder ser sensible al Espíritu de Dios, para poder recibirle y luego entrar y ser sensible a su voz, a su llamado, a su mover. Pero nos habla de arrepentimiento y luego nos habla de bautismo. Y lo primero que llega al corazón o a la mente de cada uno, ¿verdad?, es el bautismo en agua. Pero veo que el Señor está yendo aún más profundo
cuando Pedro está estableciendo esta palabra para que podamos recibir el Espíritu Santo. Y obvio, uno va a las aguas, pero cuando hablamos de la palabra bautismo se habla de que de muerte, sepultura y resurrección. Y cuando la Biblia también nos enseña 3 clases diferentes de bautismo. El bautismo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos nosotros fuimos bautizados, amén, sumergidos, porque también la palabra bautismo tiene el significado de sumergir dentro de un líquido o dentro del cuerpo, ¿verdad? Sumergir dentro de algo, amado hermano. Entonces, la palabra habla de bautismo no solamente en agua, sino también nos habla del bautismo en el cuerpo y nos habla también el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando Pedro nos está hablando aquí sobre el bautismo, está hablando de esa decisión hecha ya en el corazón. Amén. Porque está hablando de morir al mundo para vivir para Cristo. Es una decisión. Primeramente, el arrepentimiento es sentir un dolor, una pena por los hechos que yo hice. Y luego el bautismo me lleva ¿a qué? A una decisión determinada. Muero a esos hechos, muero a ese mundo, muero a ese viejo hombre, muero a esa vieja mujer para las damas y determino la decisión para seguir a Cristo. Es un acto del corazón, porque muchos van a las aguas, pero dentro de su corazón, amado hermano, no comprenden el hecho que han hecho. Por eso que los niños no van a las aguas, no comprenden lo que es arrepentimiento, no comprenden lo que es una decisión determinada. Y solamente lo presentamos a ¿quién? Al Señor. Y luego a una edad que puedan comprender, entonces reciben a Cristo, se arrepienten y luego van a las aguas bautismales, que simplemente da un significado de lo que sucedió en mi corazón, en su corazón, de una decisión determinada para seguir a Cristo. Vamos a mirar una escritura juntos. Gálatas capítulo 2. Y este cántico lo cantaron unos minutos atrás. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vamos al 19. ¿Estamos? Mira cómo dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mismo claro dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y quiero traer el énfasis que no solamente tiene que ver con mi mundo pasado de pecador, sino también tiene que ver con mi mundo actual, de que ya no me ciño yo, sino que Cristo es el que ahora me ciñe. Muero al mundo viejo y muero a mis deseos, amado hermano. Y deseo puede ser muchas cosas: deseo de alcanzar un título, deseo de alcanzar, ¿verdad?, un ministerio, obviamente también. No solamente dejar los deseos del mundo, pero deseo puede ser muchas cosas. Y a veces nos enfocamos en ciertos puntos, ¿verdad?, ministerial o ciertos títulos. Pero Pablo dijo que todo lo que yo tuve por ganancia en un momento dado, en Cristo lo tengo todo por basura para alcanzar la meta, cual es Cristo Jesús. Porque a veces queremos entrar en esos momentos de yo quiero hacer tal cosa en el Señor, pero Dios me llama para otro ministerio, otro asunto. Es el problema de Jonás. Dios lo llama para llevar una palabra a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Compra un ticket y se monta hacia Tarsis. Ahí había desobediencia, o sea que pecó. Vemos lo que pasó en el mar. Vemos luego que el pez se lo traga y luego él
corre ante el Señor y clama ante el Señor, amado hermano, pero no solamente, como dijo ahorita, que se trata del mundo viejo o la vieja manera de vivir, sino que también hay deseos en nosotros que queremos alcanzar, porque nuestros pensamientos a veces dicen, esto es lo mejor para ti, pero mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Que los planes del Señor son mejores para mí. Yo pienso que esto sería tremendo, esto se ve bello. Alguien me ofrece una iglesia para pastorear, alguien me ofrece un ministerio, pero Dios está envuelto en eso. Acuérdense que morimos a nuestro yo, como dice Pablo. Yo morí al yo para seguir a Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Y eso es en todo, no solamente al mundo pasado, sino aún en este momento de vivir para Dios. Que mis deseos y mis pasiones, ¿verdad?, en este caminar se alineen al Señor, se alineen al plan del Señor. Muerte al yo, muerte a nuestros deseos. Y hay ejemplos que podemos dar. Allá en Connecticut y en otros lugares, amado hermano, hay hombres que se llaman por sí mismos. El otro día, ¿verdad?, estaba hablando con mi papá y entre hermanos, y también se habla entre otros hermanos, que en un tiempo atrás todo el mundo se llamaba evangelista, todo el mundo quería ser evangelista, todo el mundo quería. Luego pasó ese periodo y todo el mundo quería ser pastor, y todo el mundo pastor, pero ¿dónde están las ovejas? Y todo el mundo en un momento dado ahora quieren ser apóstoles todos, apóstol tal, apóstol, y ninguno ha abierto una iglesia. Porque el apostolado se trata, amado hermano, de que el hombre de Dios abre una iglesia y pone a otro a pastorear, y él supervisa. Eso es lo que es un apóstol. Eso es lo que hizo Pablo. Fue a diferentes naciones, diferentes lugares, abre una iglesia, pone un pastor, como el ejemplo Timoteo. Lo pone a pastorear y él lo supervisa. Eso es un apóstol. Pero hoy en día tantos títulos que queremos recibir, tantas pasiones que queremos alcanzar tanto, pero nos enseña la Escritura a través de Pablo mismo: ya no vivo yo, ya mis deseos no están. Porque si son mis deseos o son mis planes, entonces va a ser muy difícil ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Y mira lo que significa rebeldía: resistencia o el desafío a la autoridad. Eso es lo que es rebeldía. Dios me habla, quiero que hagas tal cosa, y no, yo quiero esto. Entonces es difícil, voy a ser sensible a la voz del Espíritu de Dios. Mi padre me habla: Ángel, corta la grama, y no, tengo que hacer otra cosa. Y cuando hago grama acá sería césped. Hijo mío, saca la basura. No, estoy haciendo tal cosa. Eso es rebeldía a la autoridad. Jonás mostró rebeldía. Y cuando el Espíritu de Dios o Dios mismo le hablaba, no, pues jamás mi oído va a ser sensible, porque mis deseos son otros. Los deseos de Dios son unos y los míos son otros. Y Dios me habla y no, quiero ser pastor. Y Dios me habla, evangelista, no, quiero ser pastor. Y créeme que usted puede ser o tener el mayor deseo, desear hacer el bien a lo máximo, pero Dios no me llamó para eso. Voy a hacer más daño que bien, porque Dios me dio otro llamado, otro trabajo, como hizo con Jonás. Dios le dio un trabajo y él corrió para otro lado. Y también significa rebeldía la desobediencia de una orden, cual ya reconocemos y ya entendemos. Eso es lo que es ser rebelde. Entonces, si muero al yo, es más fácil seguir los planes. ¿Por qué? Porque entendí el primer paso de arrepentimiento, de ya no soy aquel hombre, y entro en el paso de bautismo, de morir al yo, de morir a mis deseos, a mis planes, y que sea el Espíritu de Dios que me dirija, que sea el Espíritu de Dios que me ciñe, que sea Dios mismo que me guíe en mi caminar, sea en mi hogar, sea, amén, amados hermanos, en la casa del Señor.
porque también Dios tiene planes con nosotros, aún en nuestro hogar, como persona, ¿verdad?, que somos, y hay tratos personales, como también Dios tiene tratos como congregación, porque cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer dentro de la casa de Jehová, dentro de la casa del Señor, porque somos un cuerpo, cada uno miembros, y cada uno debe de someterse a la voz del Señor. En un tiempo dado que no lo he oído, gracias al Señor, tanto como antes, donde había muchos donde decían: yo no necesito a nadie que me enseñe. Y lo decían: yo lo que necesito es boa, Biblia, oración, ayuno. Pero ¿qué establece la palabra del Señor? Eso es lo que vamos a entrar ya mismito. Que Dios mismo estableció pastores, maestros, y todo con un propósito. O sea que si Dios lo estableció, ese es el orden que Dios estableció para mi bien. Si hay cositas que Dios me enseña en el hogar, hay cositas que Dios me revela, ¿verdad?, personalmente, porque hay un trato, y con usted también. Pero hay cosas que Dios dotó al pastor, al maestro, para que yo también aprenda, para que yo también sea guiado. Si no, no lo hubiese hecho así. Pero en el conocimiento de Dios, en la inteligencia del Señor, que sabe más que uno, comprende más que uno, ve todas las cosas en una mirada, comprendió: necesitan un pastor, necesitan un maestro. Y Dios lo hizo a propósito, y lo que Dios hace siempre va a ser bueno. Siempre, siempre. Pero se trata de morir al yo completamente. Cíñeme tú, Señor, como también le dijo a Pedro: en otro tiempo tú te ceñías, pero ahora te va a ceñir otro. Hablando de él mismo, ahora te voy a guiar yo. Ahora te voy a guiar yo. Y es muy lindo, amado hermano, cuando morimos a nuestros deseos ministeriales o planes. ¿Cuánto mi papá me dice: vente para Florida? Yo vivo en Connecticut, es mi papá, quiere estar con uno. Pero ¿qué haría yo si me voy, vendo todo y me voy para Florida? Desobedeciera al Señor, primeramente. Mi vida no va a ser feliz, porque entiendo que había un llamado de Dios y lo solté. ¿Para qué? Satisfacer mis deseos o los deseos de otros. Que hay momentos, amado hermano, que las decisiones que tienen que tomar van a ser difíciles, pero la mejor es tomar la que Dios te dio. Esa te va a llevar la satisfacción máxima. Si no tengo a mi mamá todos los días, si no tengo a mi papá todos los días ahí. Pero qué lindo es de entender que estamos en la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Y ahí está la bendición suya y la bendición mía. Morir al yo completamente. Morir al yo completamente. Y permitir los deseos y los pensamientos de Dios que sean también mis pensamientos y mis deseos. Por eso es que dice la Escritura, cuando oremos: pedid todo lo que quiera. Pero si uno lee los versículos antes y después, dice: todo lo que pides en la voluntad del Señor, pídelo. Pídelo. Ahora yo puedo pedir en toda mi voluntad: dame millones, dame casas. Pero si no es la voluntad de Dios, nada va a suceder. Pero cuando entramos en arrepentimiento, entramos en ese bautismo del corazón de determinar un compromiso. ¿Cuánto falta compromiso en la casa del Señor muchas veces? Compromiso, responsabilidad. Nos comprometemos con todo menos con la obra del Señor muchas veces. Le damos, por un ejemplo, como tal, fácilmente, le doy 40 horas al trabajo y 2 al Señor. Porque dependemos más del trabajo que de Dios, muchas veces. Dependencia del Señor, morir al yo. Y ahora vamos a entrar, porque así estamos muy bien en estos primeros 2 pasos. El próximo va a ser de bendición, amado hermano, de bendición.
conocimiento, arrepentimiento, bautismo, que se trata de sometimiento, compromiso, decisión de seguir a Cristo. Aleluya. Vaya conmigo Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, 23. Mira cómo dice nuestro Dios acá. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. ¿Cuáles? Que le conozca, que le entiendas. En el pasado también he escuchado esas palabras: no es necesario entenderle, sino obedecerle. Y como todo, amado hermano, ¿cómo vas a obedecer a alguien que no entiendes ni conoces? Dios a propósito nos dice ahí: estas cosas quiero, que me conozca y me entiendas, que haga justicia, que haga juicio. Amén. Y que yo hago misericordia, dice el Señor. Esto quiero. Entonces Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le entendamos. Que Él sí es un Dios misericordioso. Él sí es un Dios de juicio. Él sí es un Dios de justicia. Y lo lindo de esta palabra, que también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos habla que este es el trabajo del Espíritu Santo. Trae convicción al hombre ¿de qué? De pecado. Convicción al hombre de juicio. Convicción al hombre ¿de qué? De justicia. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Traer en nuestro corazón convicción de pecado, de juicio y de justicia. Y Dios está hablando de estas cosas aquí. Y antes de eso dice: para que me entiendas y me conozcas. Y el Espíritu de Dios viene a trabajar para que yo comprenda lo que es el pecado. Que yo comprenda muy bien el juicio de Dios y la justicia de Dios. Y la justicia de Dios. Pero Dios quiere que le conozca. Eso es lo primordial en este caminar, amado hermano. ¿Quién quiere servir como ese momento para continuar? Pablo fue a Grecia. Y allí muchos ídolos levantados con muchos nombres. Pero había uno que decía que, ¿cómo decía? El Dios sin nombre. Adoraban a un Dios que no conocían, ni el nombre le conocía. Entonces Dios quiere que le conozca. Espero que ese sea su deseo. Y mi deseo siempre, de conocer el Dios de la Biblia. El Dios real, el Dios único, el Dios verdadero. Vamos al libro de Juan. Vaya conmigo, capítulo 16. Que el tiempo sí corre y queremos aprovechar el tiempo que me han dado, porque no solamente quiero hablar de estos puntos, sino la bendición, la causa de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Juan 16, 7 en adelante dice de esta manera. ¿Estamos? Mira cómo dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar.
Y mira cómo dice el Señor muy lindo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, y esto es muy importante, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que cuando el Espíritu de Dios nos viene a hablar, Él no va a hablar por su propia cuenta. Él va a hablarte lo que Él oyó salir del corazón del Padre. Eso es que cuando una voz te esté susurrando en el oído, la manera que usted va a saber muy bien si es el Espíritu Santo o no, hablándote, y va a poder ser sensible a esa voz, es que conozca a Dios y le entienda. Eso es lo que pide Dios. Porque el Espíritu Santo te va a hablar conforme al corazón de Dios. De otra manera no. Dios no puede decir algo en la palabra y que el Espíritu Santo me diga otra. Y por eso andan muchos confundidos y confunden a otros. Porque muestran una cosa, pero la palabra dice otra. Y Dios jamás va a hablar en contra, ni el Espíritu tampoco va a hablar en contra de lo que ya está establecido, de lo que ya Dios dio, amado hermano. Dice ahí, porque Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Eso es muy importante. ¿Cómo conocemos a Dios? Hay una Biblia, hay una escritura ya dada que da más o menos una biografía, ¿verdad?, de quién es Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta, el pacto para con el hombre, la esperanza para con el hombre, su deseo con el Espíritu Santo, lo que hizo su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios está en la Biblia, amado hermano, lo suficiente para ser salvos. Y el Espíritu Santo no va a hablar otra cosa, ni enseñarte otra cosa, sino de lo que ya está establecido. Entonces, si no conozco la voz del Espíritu Santo, porque no conozco la palabra de Dios, y Él va a hablar la palabra de Dios, entonces imposible que yo sea sensible a su voz. Porque no conozco el corazón de Dios aún, porque no me he sumergido en la palabra de Dios. Entonces, cuando viene a hablar el Espíritu Santo, no voy a comprender muy bien, wow, me está hablando Dios. Ese es el problema que tenemos hoy en día dentro de la casa del Señor, que muchos están confundidos y no saben si Dios le habló o no. Y dicen, creo que Dios me habló, siento que Dios me habló. Pero el Espíritu Santo va a hablar lo que el Padre ya tiene en el corazón. Y si conozco el corazón del Padre, porque he estudiado, he mirado la Escritura, me he empapado de ella, no solamente en esta noche, sino en mi hogar, sacar tiempo para leer la palabra de Dios, en el hogar, sacar tiempo para estar en la presencia del Señor, estudiando la palabra de Dios, amado hermano. Y cuando viene esa voz a hablarnos, la voy a conocer, voy a ser sensible, porque estoy empapado, mi corazón está lleno de la palabra del Santo, y cuando oigo su voz, entiendo que es el Espíritu de Dios, por lo que Él me habla, está conforme a la Escritura. Está conforme a lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya estableció, porque Él no va a hablar de su propia cuenta, sino lo que Él oye. Amén. Y mira cómo dice el 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. O sea que hay una unidad entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ninguno va a hacer algo en contra del otro. Por eso está esa unidad. Por eso Cristo también habló y dijo: Padre, que ellos sean uno conmigo, como yo también soy uno contigo. Y esto acontece, amado hermano, cuando me arrepiento y en el caminar reconozco que yo soy hombre. Y si llega momentos de tener que arrepentirme, amado hermano, porque reconozco mi vida, reconozco mis hechos, me arrepiento y voy a los pies del Señor, como hizo David.
y mantengo y trato de mantener esa relación con Dios y mato los deseos míos para recibir los deseos del Señor en mi vida, amado hermano, y abre esa oportunidad de entonces entrar al trono del Señor, aprender del Señor, recibir del Señor y entro en las pautas del Señor porque me someto al Señor y a lo que Dios ya estableció. Entonces va a ser muy fácil de ser sensible a la voz de Dios, porque comprendo muy bien que dice la Escritura Santa y la Escritura no cambia. Ha sido que la misma ayer y para siempre. No es, ¿cómo lo puedo decir en español? No se pasa de moda. Dicen aquí también lo mismo. Amén. Pueden pasar 3000 años más y la Escritura enseña a los que vienen. Porque la palabra de Dios se trata de ¿qué? De pecado, de juicio, de justicia. Y eso no cambia. El pecado sigue siendo el mismo. La justicia de Dios sigue siendo el mismo. El juicio de Dios sigue siendo el mismo, amado hermano. Por eso que ya sigue siendo efectivo al traspasar los años. La palabra de Dios viva, la palabra de Dios real. Y cuando entro en estos 3 puntos, amado hermano, hay una actitud muy linda. Porque hay arrepentimiento, hay sometimiento, ¿verdad? Desde el corazón conozco la palabra de Dios y entiendo muy bien y soy sensible a la voz. Y sé cuando Satanás habla y sé cuando Dios habla. Porque Satanás va a ir en contra, va a engañar, va a torcer. Usará versos, pero lo tuerce, como hizo con Jesucristo. Jesucristo fue al monte a orar, guiado por el Espíritu Santo. Y ahí comenzó él torcer lo que ya estaba escrito. ¿Y Jesucristo qué hizo? Utilizó la misma verdad, la misma palabra, pero rectamente, correctamente y ungido de parte del Señor. Dame 2 minutos porque quiero hablar esto con ustedes. ¿Qué es la causa de entrar en estos pasos y ser sensible a la voz? Efesios 4. Mira los efectos de ser sensible a la voz del Espíritu de Dios. Verso 13 en adelante para no tomarles mucho tiempo. Efesios 4:3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que usted y yo recibiremos dones. Y eso de que subió, que es sino también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto es donde quiero llegar, que esto es lo que es la causa de ser sumiso, es la causa de entrar en arrepentimiento cuando es necesario, es la causa de conocer a Dios a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la causa. Hay unidad, hay comprensión que somos todos parte de un cuerpo, nadie es mejor que el otro, todos son necesarios, como enseña Pablo también en el libro, en la carta a los Corintios. Todos son importantes en la casa de Dios, todos son parte del cuerpo del Señor, y al fin de esto es que usted y yo crezcamos, usted y yo seamos edificados y lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la causa, ese es el fin de ser sensible a la voz del Señor,
de someternos a la palabra de Dios, ser edificados y crecer y trabajar juntos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso acontece cuando los hombres quieren sus propios deseos. Y eso acontece cuando los hombres planifican su propio llamado, su propio ministerio. Entran en error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para que usted y yo sigamos siendo edificados en amor. Que yo te ame. ¿Y qué dijo Jesús para terminar? Y el mundo conoceráis que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Y el amor nos lleva también a perdonar, porque reconocemos que todos somos humanos. Un día puede fallar usted como también yo puedo fallar un día. Un día voy a necesitar tu mano como también un día usted va a necesitar mi mano. O sea que el perdón y el amor está ahí. Y el arrepentimiento está ahí todo para que seamos edificados y crezcamos y seamos creyentes maduros y que ninguna doctrina del mundo nos afecte. ¿Por qué? Porque conocemos la voz del Señor, conocemos el corazón de Dios y el Espíritu de Dios va a hablar el mismo corazón del Señor. Amén. Hasta aquí lo voy a dejar para no tomarles más el tiempo. Vuestro pastor con ustedes.